práctica de molienda y tamizado a cargo del equipo 21. Para dar inicio, se hablará de una serie de procesos importantes en la industria de cereales, como son el acondicionamiento, la molienda y el tamizado. ¿Qué es el acondicionamiento? El temperado o acondicionamiento es un proceso previo a la molienda o molturación, el cual consiste en añadir agua al grano seco y dejar reposar durante un periodo de tiempo antes de molerlo. Este tiene dos principales objetivos. Uno, poner corroso el salvado para que se resista a ser dividido en pequeños trozos durante la molturación. Y dos, ablandar o suavizar el endospermo para facilitar la molturación. En la parte experimental, con base en el porcentaje de humedad y el peso del grano limpio, se calculó la cantidad de agua necesaria para llegar a la humedad óptima con la siguiente fórmula, en donde la humedad original fue el 9%, la humedad esperada el 14% y el peso de la muestra 2.641 gramos de grano limpio, obteniendo 153.54 mililitros de agua. De acuerdo a la norma oficial mexicana 247 de cereales y sus productos, se define a la molienda como el mecanismo mediante el cual los granos de los cereales son triturados y reducidos a partículas de diversos tamaños, separables entre sí por medios mecánicos. Existen dos tipos de molienda: la molienda seca, que se basa en la separación anatómica del grano, es decir, en salvado, germen y endospermo. Este proceso se realiza con una humedad relativamente baja, y la molienda húmeda, la cual se basa en la separación de constituyentes químicos del grano como el almidón, fibra, proteína y aceite. En nuestra práctica, se sometió el grano acondicionado a 3 moliendas secas para la obtención de una harina con un adecuado tamaño de partícula. En esta operación fue importante el control de la temperatura, porque a temperaturas mayores a los 50 grados Celsius podría ocurrir una desnaturalización de las proteínas del trigo, es decir, de las gliadinas y gluteninas. El tamizado es un método de separación de partículas que se basa en la diferencia de tamaño. En el tamizado se vierten los sólidos sobre una superficie perforada o tamiz que deja pasar las partículas pequeñas y retiene las de tamaños superiores. En la práctica se emplearon tamices del número 20, 40, 60, 70 y 80, los cuales al tener distinta luz de malla permitieron obtener fracciones de distinta granulometría. La siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos del tamizado, en donde podemos observar los pesos de las fracciones en cada malla, tanto de la muestra problema como de la muestra control, que fue la harina refinada marca San Antonio. Esto puede apreciarse de mejor manera relacionando la masa total de la muestra que ingresó al tamizador con la masa que quedó retenida en cada malla. De esta manera obtenemos el índice de distribución. 7.064 gramos fue el peso de la muestra retenido en el tamiz número 20 y 25 gramos fue el peso de la muestra total de harina, arrojándonos un índice de distribución del 30.41%. La siguiente tabla nos muestra el índice de distribución en cada tamiz. La muestra control, que correspondía a una harina refinada, tuvo valores menores de distribución en los primeros 5 tamices que en el tamiz 80, a diferencia de la muestra problema, la cual tuvo un índice de distribución elevado en el tamiz 20, 40 y 60, por lo que la harina refinada tiene un tamaño de partícula más homogéneo que la muestra problema. Ahora, ¿cómo podemos saber que fueron efectivas las moliendas que realizamos? Por medio del grado de extracción. Este indica el porcentaje de harina obtenida a partir del grano sometido a molienda. Como se mencionó anteriormente, el grado de extracción relaciona la cantidad de harina que se obtiene del grano limpio. Una extracción del 75% o menos hace referencia a harinas blancas, formadas solo por el endospermo. Si el valor se acerca al 100%, refiere a una harina integral, indicando la presencia de otros componentes del grano. El grado de extracción obtenido experimentalmente fue el 59.11%, por lo que podría considerarse una harina blanca. Sin embargo, la normatividad correspondiente, la NMX 007, de harina de trigo, define esta como el producto que se obtiene por molienda y tamizado de granos de trigo sanos, limpios, enteros o quebrados, sin cáscara, con un 73% de extracción mínima. La determinación de cenizas es una prueba conveniente para detectar la presencia de salvado en la harina. Experimentalmente, el grano de trigo contuvo 1.76% de cenizas, mientras que la harina contuvo 0.66%, indicando que, efectivamente, hubo una reducción en el contenido de esta relacionado con el salvado. Como conclusiones, se puede mencionar que el acondicionamiento del trigo afecta significativamente la calidad de la harina obtenida en la molienda. Un buen acondicionamiento va a permitir que se logren los objetivos de la molienda, es decir, separar las partes anatómicas del grano y así obtener una harina refinada. Eso fue todo por nuestra parte, gracias por su atención.